Básicamente, bueno, aquí tenéis un poco, hemos ampliado lo que es el campo de las entidades, las organizaciones que están detrás, digamos, y sin las cuales este informe no sería una realidad. Y en todo caso, lo que tenéis que pensar es que actualmente han sido 208 empresas de naturaleza diferente las que han respondido a la encuesta. Por lo tanto, es un barómetro muy amplio que tiene en cuenta las diferentes tipologías de empresas, tanto en cuanto al tamaño como en cuanto a su posición en la cadena de valor. ¿De acuerdo? Y hemos introducido tanto la visión de los fabricantes como la visión de los proveedores, como la visión de los concesionarios y la visión también de los servicios de nueva movilidad, que es la novedad de este año. En 6 grandes titulares, ¿cuáles son las conclusiones de la encuesta? Que nos sitúan en 2020, pero que nos acercan a 2021 y años siguientes. En primer lugar, la primera conclusión es que el año 2020 fue un año duro para las empresas del sector. Esto no es nada nuevo, pero básicamente más de un 54% tuvieron caídas de facturación entre un 10 y un 30%. ¿De acuerdo? En segundo lugar, es que 2021 es un año mejor. De hecho, un tercio de todas las empresas prevén aumentar su inversión global, pero a la vez, digamos, es un avance tímido. Es decir, hay un poco una sensación de wait and see y vamos a ver cómo evoluciona la transformación en la que está inmersa todo el sector. Y en tercer lugar, en cuanto a ocupación, la sensación es exactamente la misma. Hay una gran mayoría de empresas que está proyectando mantener su plantilla, ¿de acuerdo? Pero todavía es tímido el avance en creación de nuevo empleo, ¿de acuerdo? Básicamente solo 2 de cada 10 empresas prevén aumentar esa plantilla, la mayor parte, de nuevo, en los servicios de nueva movilidad. Los 3 últimos titulares también nos parecen relevantes a destacar. El primero es que básicamente el 60% de todas las empresas del panel, de las 208 que recordábamos, tienen previstas sus inversiones en el ámbito relacionado con la nueva movilidad. Esto, no por sabido, digamos, es menos relevante entender que claramente la inversión del sector, la global es una cosa, pero la específica se concentra básicamente en todo lo que es el ámbito de la nueva movilidad. Y de ella, el 41,5% de las empresas prevén realizarla en el ámbito del vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Tenemos otros segmentos, básicamente, de la electromovilidad, pero el vehículo eléctrico es el que concentra, básicamente, 4 de cada 10 empresas que prevén incrementar su inversión en el año 2021. Y, por último, hemos preguntado también por los proyectos Next Generation, que, como sabéis, digamos, es el ámbito o el tema del que habla todo el mundo, pero a la vez el gran desconocido. Y aquí lo que tenemos es que solo 1 de cada 4 empresas aproximadamente prevé realizar una utilización de esos fondos. Y básicamente después veréis que coincide con empresas grandes y con fabricantes de automoción. Aún no hemos llegado a capilarizar a lo que son pequeñas y medianas empresas y, por otro lado, tampoco hemos llegado a ciertos segmentos como los proveedores o los concesionarios. Voy a pasar muy rápido. Los principales titulares los tenéis en el informe que todos vosotros tenéis, pero sí querría hacer 4 pinceladas por resumir y por que tuvierais una foto de situación general y global acerca del sector. El primero, básicamente, es que las empresas que esperan una mejor recuperación de su negocio en 2021 son aquellas vinculadas a la nueva movilidad. Y eso es el 85,7% de las empresas situadas en este ámbito prevén una mejora clara de la inversión. Por lo cual aquí tenemos, algunos lo denominan una burbuja, digamos, de crecimiento, otros en todo caso un segmento claro de incremento de lo que es el negocio y sobre todo, digamos, la facturación y las inversiones. En segundo lugar, lo que tenemos es el resultado operativo. Aquí es fundamental el conocer que prácticamente la mitad de las empresas esperan una mejora de su resultado operativo en 2021. Es cierto que 2020 no fue un buen año, pero en todo caso vamos en una tendencia distinta a la que tuvimos en 2019 y en 2020. Evidentemente y fundamentalmente por impacto de la COVID-19, pero también por el propio ritmo de transformación del sector. En cuanto a las plantillas, es bastante importante también entender que prácticamente 2 de cada 10 empresas necesitan incorporar perfiles con nuevas competencias y con nuevas cualificaciones. Y eso no es menor. Y además es bastante importante, digamos, esa necesidad, sobre todo en los fabricantes y en las medianas empresas, lo cual también, digamos, tiene una cierta singularidad más que en las grandes empresas desde ese punto de vista. Aquí tenéis, esto lo hemos visto antes, no me detendré, la inversión global sobre todo se va a concentrar en grandes empresas y
fabricantes y servicios de la nueva movilidad. Esto es relevante porque hay un efecto cascada, obviamente, y 2021 y probablemente 2022 van a ser los años de inversión de los fabricantes para que luego en cascada podamos capilarizar al resto de la cadena de valor del sector. Eso ya se entrevió el 2020, pero en el 2001 es mucho más crítico. En segundo lugar, hemos también hablado de las medidas tomadas durante la crisis del COVID-19, ¿de acuerdo? Aquí, esencialmente, la conclusión es que la caída fue más suave en el 2020 de lo que preveía el propio sector, en primer lugar, y en segundo lugar, que la utilización más extensiva fue de la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo. Básicamente, ERTES por causa mayor, 47,3% de las empresas, sobre todo en la línea de concesionarios y básicamente en la línea de concesionarios, y el 34% por causas económicas y productivas. Básicamente hablamos de proveedores y de fabricantes. Poca utilización del permiso retribuido recuperable y poco recurso a la extinción de contratos indefinidos, pero, digamos, aquí los proveedores, los Tier 1, han sido los que más han recurrido a hacer reestructuraciones de sus estructuras básicas de la plantilla. Tenemos una paralización de inversiones en 2020 para 3 de cada 7 empresas, eso es razonable, y la financiación, en todo caso, se ha concentrado en todas aquellas empresas que necesitan invertir en nueva movilidad. Por tanto, aquí lo tenéis, la inversión de nueva movilidad, el 58% de las empresas van a dedicar recursos a este ámbito, sobre todo aquí estamos hablando de las medianas empresas, y en segundo lugar, sobre la nueva movilidad, son los fabricantes y los servicios de nueva movilidad los que van a concentrar el grueso de las inversiones en este ámbito. Eso, de nuevo, también es relevante porque necesitamos alcanzar el resto de la cadena de valor en el menor plazo de tiempo posible. 3 últimas cuestiones y lo dejaremos aquí para dar paso a las mesas redondas. El destino de la inversión en nueva movilidad, claramente el vehículo eléctrico es el rey. Esto es, digamos, una evidencia. Generalmente esto, el 70,1% de los fabricantes ha evolucionado todo lo que es su plan de inversión hacia el vehículo eléctrico. Y en cuanto a los servicios de nueva movilidad, también es muy relevante. Es el 42,8% de las empresas las que también están dirigidas hacia las inversiones en el vehículo eléctrico, frente a otras tipologías de segmentos de nueva movilidad, como pueden ser el vehículo autónomo, el car sharing, el vehículo conectado, la micromovilidad o las propias plataformas de movilidad. Si lo tenemos por distintas tipologías de empresas, pues básicamente son los fabricantes los que concentran esencialmente el 70% de esa inversión. Los proveedores también van dirigiéndose, evidentemente, hacia el vehículo eléctrico, pero existe, digamos, una mayor diversificación de las inversiones en nueva movilidad respecto a lo que vimos el año pasado, sobre todo debido a la incorporación también en el panel de las empresas de servicios de nueva movilidad. Y aquí, tanto la micromovilidad como el vehículo conectado como el car sharing son, digamos, relevantes para estas empresas mucho más dedicadas a los servicios de nueva movilidad. Por lo tanto, aquí prevemos que esa diversificación vaya en aumento también en los próximos años. Y por último, 2 cuestiones relevantes. El acceso a los fondos Next Generation, concentrado en grandes empresas y fabricantes de automoción. Todavía, digamos, hay que hacer una cierta pedagogía sobre cómo se van a estructurar esos fondos y cómo pueden llegar a otra tipología de empresas. Aquí el tamaño sí que importa realmente en lo que es el conocimiento y la orientación de los proyectos a estos fondos. Y por último, pero no menos importante, si recordáis, el año pasado preguntamos cuál era la percepción de las empresas sobre algunos cambios regulatorios, cambios normativos que habían puesto en marcha las administraciones públicas. Y aquí la noticia es relevante, porque sobre las medidas para restringir la circulación ha mejorado en 14 puntos porcentuales la opinión de las empresas respecto a la que tenían el año pasado. Por tanto, digamos, la oposición es decreciente, digamos, a este tipo de medidas, pero lo es aún más, de hecho más de 20 puntos, no recuerdo, creo que son 22 puntos, aquellas empresas que consideran que todas las medidas de reducción de la huella de carbono y de la contaminación en general, digamos, son negativas para el sector. Es decir, que 22 puntos, digamos, mejora la encuesta en lo que es la percepción que tienen las empresas sobre las medidas de reducción del CO2 y prácticamente un 14% mejora en lo que son las medidas de restricción de la circulación en las grandes ciudades. Por tanto, aquí también hay una evolución clara respecto a lo que vimos en la encuesta del año pasado.
Y hasta aquí. Hemos intentado contextualizar un poco lo que ahora va a ser el panel cualitativo y las 2 mesas redondas, a las que evidentemente agradecemos a todos los participantes, muchos de ellos además venidos desde Madrid específicamente para este evento. Muchísimas gracias.